Pía Cenizo. Yo soy profesora de lengua y literatura, soy profesora de teatro, tengo un grupo de teatro independiente, actúo en ese grupo, soy actriz. Aparte me dedico también a dar un taller de yoga danza. Encontré una fusión ahí que me pareció muy interesante entre todas las disciplinas que yo tomaba, porque además de eso estudié circo social, entonces como que quería poder unir todas esas cosas que he ido haciendo a lo largo de mi vida y logré encontrar una conexión entre lo que es el yoga, la danza y la literatura. Y ahora estoy ofreciendo un taller que hace referencia a esas cosas, a la unión de esas cosas desde el lado más arquetípico. Cuando era chica yo crecí con hermanos muy grandes que tenían un cajón lleno de cassettes grabados y teníamos un equipo de música muy lindo en mi casa. Y nuestro juego con mi amiga de la infancia consistía en que bailábamos. Nuestro juego era siempre bailar. Jugábamos a que éramos hermanas, a que estábamos en un boliche o bueno, en un lugar, y era poner música y bailar todo el tiempo. A mí, bueno, cuando terminé lengua, mientras estudiaba lengua, encontré que me gustaba el teatro. Cuando estudiaba teatro me di cuenta que me gustaba lo corporal. Entonces ahí descubrí, por un lado eso, el yoga y la danza. Y por otro lado también me di cuenta que la pedagogía en lo teatral era muy distinto a la pedagogía en la literatura, en la formación que yo había tenido. Entonces empecé a investigar y encontré otras formas de pedagogías. Y encontré la pedagogía Waldorf y estudié también pedagogía Waldorf, que está muy basada en el arte, muy orientada al arte y a la naturaleza. Y ahí fue como que fui dándome cuenta de que había otras formas de unir las cosas. Incluso en circo social también me pasó lo mismo. Yo notaba que la forma de enseñar desde lo social era diferente a lo institucional. Y ahí fue, inquieta que soy, fue como que siempre fui viendo, bueno, ¿qué tomo de acá? ¿Qué tomo de acá? ¿Qué tomo de acá? Y la pandemia me dio la posibilidad de poder interiorizarme, ¿no? Particularmente en Mujeres que corren con los lobos y en un proceso personal que yo tuve que hacer en pandemia. Junto con, aproveché que era todo virtual, estudié yoga danza y ahí fue como que solo se me fueron uniendo todas las cosas. Es algo es como un proceso interno, no sé, hasta parece mágico porque, no sé, me dan una obra de teatro para estudiar y yo encuentro una conexión con algo que tengo que trabajar en ese momento. Mis clases de yoga danza las planteo desde lo que yo siento que como mujer tengo que trabajar y me encuentro con respuestas como, uy, justo necesitaba trabajar esto. Y incluso hoy nos pasó, terminamos la clase y las chicas expresaron eso, ¿no? Como eso que me leíste fue lo que me estuvo pasando toda la semana. Y como esa conexión que se da de una manera intuitiva, creo yo, ¿no? Que va a lo que es la esencia. Yo creo que el arte es eso, el arte es la manifestación pura de nuestra esencia, de nuestra individualidad, que genera el encuentro con otras personas, que se materializa para encontrarse con la esencia de otras personas. Y eso, ¿no? Cuando vos ves una expresión artística de una persona, estás viendo el alma de esa persona, estás viendo todo su ser, toda su entrega.
Es 1959. Durante la convalecencia a la que la obliga una grave hepatitis, Violeta Parra se dedica a la creación de grandes alpilleras bordadas, desarrollando una talentosa labor en el campo de las artes visuales que culmina en 1964 en la primera exposición individual de una artista latinoamericana en el Museo del Arte Decorativo de Louvre. La inquietud creativa de Violeta la lleva a incursionar en distintos campos del arte: cantautora, poeta, guitarra, recopiladora y difusora del folclore nacional y fundadora del Museo Nacional de Arte Folclórico de Concepción. A finales de los años 50, explora el mundo de las artes plásticas, experimentando técnicas diferentes: cerámica en greda, pintura al óleo, esculturas de alambre, figuras en papel maché, bordado de alpilleras. Su estilo ingenuo, intuitivo y sin ambiciones académicas aparece poblado de personajes y símbolos de la tradición vernácula, campesina, indígena y popular, mezclando con episodios vinculados a sus orígenes humildes y a la actualidad. Un nuevo lenguaje expresivo a través del cual la artista retoma y expande los temas de su poética: el rescate de los orígenes, la sencilla celebración de la vida cotidiana, la denuncia y el compromiso social. Genera empatía desde ese lugar, desde el lugar en que uno experimenta verse a sí mismo desde el afuera, y eso también te genera como cierta amabilidad con vos mismo, con vos misma en primer lugar, y con los demás. El teatro te permite ponerte en el lugar de otra persona y comprender a esa persona. La primera vez que sentí esa sensación fue rarísimo, porque fue comprender a alguien que no era igual a mí, pero siendo yo la que estaba haciendo de esa manera. Entonces fue como la primera vez que descubrí eso que tiene el teatro, de decir, bueno, haz esto, ¿no? Nos permite generar empatía y entender por qué la otra persona puede reaccionar o ser como es, y yo desde mi lugar por qué yo soy como soy. A mí me gustaría que las personas pudieran encontrar su forma artística. Creo que el arte es muy amplio, y en pandemia fue muy claro cómo nos ayudó a todas las personas el arte. Me gustaría que eso no quede olvidado, que se recuerde que esa emoción que produce el hacer arte o el ver arte, cómo nos acerca, porque es eso, ¿no? Sentir que estoy haciendo arte y me estoy acercando a otra persona, o cómo nos llena. Hay una sensación interna como de sentirse pleno, plena. Y me gustaría como eso, que las personas puedan encontrar su forma de expresión y vean por dónde va su forma y puedan desarrollarlo sin importarles la mirada ajena, disfrutando de lo que están haciendo. Y bueno, el taller de yoga danza tiene bastante que ver con eso, porque lo que hacemos es trabajar desde lo que es la lectura, desde lo que es la parte más intelectual, digamos, más de la mente, cuestiones que nos afectan, y después la pasamos por el cuerpo, por el movimiento, que el movimiento es lo que produce el cambio. Entonces, la fusión de poder analizar qué me está pasando y de poder moverla energéticamente, creo que es lo que muestra eso metafísico que tiene el arte. Una iglesia decorada con más de 30.000 huesos. La iglesia gótica de Sedlec
cerca de la pintoresca ciudad de Kutná Hora, en la República Checa, parece bastante normal desde afuera, pero si echamos un vistazo al sótano, descubriremos algo escalofriante: los huesos de miles de seres humanos que fueron blanqueados y a continuación tallados y que ahora recubren todo aquello que está a la vista de forma artística. Según la leyenda, un abad local peregrinó a Jerusalén y trajo consigo tierra sagrada para esparcirla sobre el cementerio de la iglesia. Se corrió la voz, lo que convirtió el cementerio de Sedlec en uno de los lugares más populares donde ser enterrados en la región. Cuando la peste asoló Europa en 1346, casi 30.000 víctimas fueron enterradas en los terrenos del cementerio. A continuación, las cruzadas provocaron 10.000 bajas más, cuerpos que fueron a descansar en este cementerio, por no mencionar los otros entierros que se sucedieron en el tiempo. Cuando la comunidad comenzó a construir la iglesia gótica, muchos huesos fueron trasladados y apilados en pirámides en el osario bajo el nuevo edificio. El peculiar depósito permaneció imperturbado hasta 1870, cuando la iglesia contrató a un tallador de madera local, Francis Rindt, para crear algo hermoso a partir de aquel gigantesco montón de huesos. Y lo logró sin dudas. Tras blanquear y tallar los huesos, los empleó para decorar el espacio sagrado. Rindt elaboró cadenas de cráneos que se extendían sobre las entradas. Se construyeron cálices y cruces a partir de caderas y fémures. Incluso hay un tallado árbol genealógico que adorna la pared en agradecimiento a la familia aristócrata que financió esta iniciativa. ¿Cuántas veces salimos y estamos con el tiempo justo? Ese apuro nos hace perder la riqueza visual que nos rodea. Es por eso que te invitamos a mirar la ciudad con ojos plásticos, apreciando el entorno urbano por su valor artístico, arquitectónico, histórico, cultural, paisajístico y ambiental. Sean bienvenidos a esta experiencia de exploración y descubrimiento. Hola, me llamo Fabiana Gaeta, soy docente jubilada de nuestra querida escuela número 2. Trabajé en la escuela 18 años, primero como suplente y después desde el 2006 como titular. Estuve en grado hasta el 2015 y a partir del 2016 fui ocupando diversos cargos en el equipo de gestión. Me jubilé el año pasado. Y la escuela tiene un año menos que la ciudad, porque nuestra escuela está íntimamente relacionada con la ciudad, porque fue fundada un año después, es decir, en 1893. O sea que la escuela ha cumplido 130 años, el último agosto. Y nosotros, como les decía hace un ratito, la historia de nuestra escuela está sumamente vinculada a la misma historia de la ciudad. La ciudad fue fundada en 1892 y en el transcurrir de los meses, fue fundada el 22 de abril, ¿no? En el transcurrir de los meses, a medida que las familias y los primeros pobladores llegaron, surgió la necesidad de una escuela. Y nuestra escuela comienza a funcionar de manera informal en junio del año 1893 en 2 salas del edificio municipal, y a lo largo fueron transcurriendo los años hasta que en 1898 ya tuvo su propio edificio, que es en este lugar. Ahora estamos conversando en el edificio viejo de la escuela número 2. Comento también que desde el año 2009, en mayo del 2009, nos mudamos al actual edificio de la escuela número 2 en la calle 1 de Mayo, esquina Salta. Con motivo de cada aniversario fuimos investigando un poco con respecto al edificio. Cuando yo lo conocí a final de la década del 90, el patio cubierto era aún más chico
porque la pared no había sido demolida, entonces había espacios reducidos rodeados de paredes. Y el patio, bueno, sumamente pequeño para las características de los niños actuales que de pronto necesitan mayor expansión y lugar. Además, los grupos en el inicio de la escolaridad eran seguramente más reducidos, entonces después con los años se abrió la galería de manera de que el patio sea una continuidad de la galería principal, pero bueno, yo recuerdo los últimos años aquí en el edificio viejo que teníamos que salir a los recreos por tandas. Salía primero, segundo y tercer grado, y cuando los pequeños entraban salía cuarto, quinto y sexto, por una cuestión de falta de espacio, ¿no es cierto? Pero bueno, no podría dar más detalles de la evolución del edificio porque bueno, yo lo conocí, les decía, en el 99. La silueta de la niña, con el clásico vestidito, y el número 2. Entonces, bueno, nosotros con ayuda de un diseñador gráfico incluimos la figura del niño en una escuela mixta y bueno, se resalta el 2 por la escuela 2, pero pusimos 125 por el aniversario. Con respecto al número de la escuela, cuando nosotros la escuela cumplió 125 años, revisamos la historia con una mirada de género, ¿verdad? ¿Por qué? Nuestra escuela se funda en 1893 y al año siguiente se crea la que hoy es la escuela número 1. Entonces nos resultó contradictorio que siendo la primera escuela se le asignara el número 2. Y bueno, interpretando distintas fuentes, llegamos a la conclusión de que en aquella época, hablamos de fines del siglo XIX, cómo se le iba a asignar el número 2 a los varones. Y se le asignó el número 1, donde está la actual escuela 1, y la escuela 2 recibió ese número. ¿Por qué las niñas se quedaron en este edificio y no fue de otra manera? Con esta mirada de género que estuvimos investigando y abordando, claro, las niñas estaban más cerca de la plaza, de la municipalidad, del cuidado, ¿no? También estaba la comisaría. Entonces, bueno, la visión de la época con respecto a los roles de un niño y lo que podía ser un niño y esa vigilancia quizás más estricta para las niñas. Por eso fue durante varios años exclusiva de niñas la escuela, respetando la costumbre de aquella época que había escuela de niñas y escuela de niños, ¿no? Bueno, estamos aquí en el edificio viejo de la escuela número 2, donde nos acercamos a contarles toda esta historia. Nos mudamos, como les decía, en el año 2009 a un edificio nuevo, mucho más amplio, con un gran patio. Recuerdo la alegría de los alumnos y alumnas porque ese año se convenció este edificio viejo y nos trasladamos al nuevo. No podían creer la inmensidad del patio. Pero bueno, nuestra historia está en este edificio y bueno, las maestras que hemos trabajado aquí es como que sentimos que la identidad está acá, aunque de a poco, año tras año, se está forjando la pertenencia y el arraigue al nuevo edificio, ¿no es cierto? Y bueno, contentas, hablo porque la mayoría somos docentes mujeres, pero también hay profesores y docentes varones, contentas y contentos de que nuestra escuela haya sido reconocida por el Consejo Deliberante como la primera escuela de la ciudad. Después de celebrar los 125 años, sin resignar nuestra identidad, ¿no? No es que pretendemos cambiar de número, nosotros somos escuela número 2, pero presentamos documentación al Consejo Deliberante donde, bueno, documentamos y relatamos todo lo que yo les fui contando y se nos reconoció mediante una resolución número 33 del año 2021,
se nos reconoce como la primera institución educativa de la ciudad, que fue para nosotros como una reivindicación de nuestra historia, ¿no? Pero repito, no resignamos nuestra identidad. Nosotros somos la escuela número 2, pero bueno, reconforta este reconocimiento por parte de la misma ciudad, ¿no? El mismo Consejo Deliberante nos dio esta distinción. Así que bueno, lo hicimos en finales de la pandemia. Recuerdo que bueno, yo en ese momento era directora, me acompañó una docente y 2 alumnos porque todavía estaban las restricciones en cuanto a cantidad de personas en un mismo espacio, con barbijo, bueno, y yo argumenté en el Consejo Deliberante, le expliqué a los concejales y a las concejalas por qué nuestro pedido, yo habíamos solicitado la banca del vecino. Y así, bueno, el Consejo Deliberante aceptó nuestra reivindicación.